buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este discipulado especial. Estamos tratando el aspecto de la membresía y vamos a hacer una oración para comenzar. Quiero aprovechar este último minuto de la hora que expongo, porque es un estudio bastante largo y bastante interesante, pero que seguramente será mucha bendición para todos. Vamos a ver. Amado Señor y Dios Padre Celestial, te damos las gracias, la honra y la gloria, porque tu palabra es fiel, verdadera, tus promesas son una realidad en nuestras vidas, y nos has traído el día de hoy con el firme propósito de ponernos en tus manos, de obedecer tu voz y ser fieles a tus mandatos, Señor. Queremos como iglesia hacer las cosas como tú las has dictado, y por eso estamos buscando desde esta hora tu dirección. Te pongo en tus manos a esta amada iglesia, a cada uno de sus miembros y a todos aquellos que aspiran a hacerlo, para que tú, Señor, hagas grandes obras conforme a tu plan, con la disposición y la obediencia de tus hijos. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues luego de que la semana pasada estudiamos el origen y función de la iglesia, como recordarán ustedes, con me hubiera gustado más breve, pero al menos un breve recorrido, porque pues toda la Biblia no se resume en una hora, ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, luego de ese recorrido que hicimos a lo largo de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, vimos cómo el plan de Dios es el mismo, no ha cambiado. Es el plan original que desde la creación misma Dios tenía destinado. ¿Cuál es el plan de Dios? Pues relacionarse con su pueblo, ser adorado por seres creados a imagen y semejanza suya, cosa que Adán no pudo hacer, el primer Adán, pero que el postrer Adán, Jesús, restituyó. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En este estudio pues vamos a entrar de lleno a la defensa bíblica sobre la cual se asientan los fundamentos de la iglesia. No estamos inventando nada, ni estamos sacándonos de la manga aspectos técnicos, ni mucho menos. Todo está fundamentado en la Biblia y lo haremos precisamente bajo ese esquema de descubrir primeramente los roles que cada uno de nosotros, empezando por Dios, la Trinidad, y luego los siervos que Él ha comisionado para llevar a cabo su plan, y luego nosotros, los últimos de la fila, que somos las ovejas que integramos el rebaño. Vamos a verlo de la siguiente manera: es un pequeño esquema en los cuales uno a uno van a ir apareciendo los protagonistas. ¿Sí? Vimos la semana pasada, ya esto nos va a hacer una manera de repaso, que Dios diseña la iglesia. ¿Sí? Como base bíblica, pues tuvimos varias citas, pero vimos ahí en Éxodo 6 que Él desea habitar junto a su pueblo. Éxodo 6, versículos 7 al 9. Los que traen su Biblia, tengan la lista porque vamos a usar muchos pasajes el día de hoy. Dice así: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Ahí en este pasaje vemos los dos lados de la moneda: el plan perfecto de Dios de querer relacionarse con su pueblo y la debilidad humana, ¿sí? Que fue la que ocasionó la caída del hombre, el pecado de Adán, y por ende todas las dificultades que hemos atravesado a lo largo de la historia del hombre por relacionarnos con Dios de la manera. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Desde esas palabras Jesús ya está estableciendo que la iglesia va a ser el medio por el cual el evangelio se va a predicar a las naciones. Una puerta abierta al cielo lo representa la iglesia que Jesús estableció. Ven la importancia de fundamentarnos bien, de ser verdaderamente el reflejo y lo que Dios quiso que la iglesia fuera. No inventar, no estar saliendo con cuentos raros, que si la iglesia de esto, que si la iglesia de aquello. Es simple y sencillamente el medio que Dios dejó para que su evangelio sea conocido. Muy bien, pero Jesús, vimos también en el estudio pasado, no sembró ninguna iglesia. Él nada más evangelizó, predicó, dejó los estatutos, pero Él no estableció ninguna iglesia. Jesús no fue pastor. Incluso no estableció normas de disciplina para la iglesia, y Él no las puso en práctica. ¿Por qué? Porque esa comisión se las dio a su pueblo, a
a sus discípulos. Y les dijo claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tercer protagonista, tercer rol. El Espíritu Santo es el que llegó. Otro consolador, dijo Jesús ahí en Juan 14, 15 y 18: me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré a un consolador que esté con ustedes. Jesús nos dejó, nos envió. Si Él nos hubiera ido, incluso en una ocasión dijo: les conviene que yo me vaya, porque ese que llegue en mi lugar les sustentará en todos los aspectos. El Espíritu Santo sustenta a la iglesia desde ese momento, y únicamente a partir del día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo empieza a trabajar, es que la iglesia comienza a fructificar. Antes, no. Usted no encontrará, antes de Hechos 2, ningún logro de la iglesia, como tampoco encontraremos ningún logro de esta iglesia si no estamos sustentados por el Espíritu Santo, que nos quede bien claro desde hoy. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? Vamos a la siguiente. Si se fijan, es una suma. Si Dios, que la diseñó, Jesús, que la estableció, y el Espíritu Santo, que la sustenta, cumplen su cometido, que lo cumplieron, ¿cuál es el resultado? Entonces, una iglesia que sea conforme al corazón de Dios, no conforme a ningún tratado estipulado por los hombres, no conforme a ninguna doctrina falsa o herética, simple y sencillamente conforme al corazón de Dios. Y el fundamento lo tenemos en Efesios 5, 23 al 24. Donde dice el apóstol Pablo a las iglesias, no nada más a la de Éfeso, sino a todos nosotros también, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo, así como la iglesia se somete a Cristo, sométase también la esposa al esposo. Muy bien. Ya vimos todo ese contexto, no vamos a repetir toda la clase, entonces nada más estamos dando un breve repaso. Entonces, hermanos, ahí está todo establecido. El trasfondo histórico de la iglesia. Muy bien, ahora sí, los tres de arriba, cada personaje de la Trinidad cumplió su rol, su propósito. Nos queda claro que sí, ¿verdad? La ecuación, el resultado, si esos tres cumplieron, el resultado debe de ser perfecto. Y aunque usted no lo crea, así con sus errores, con sus limitaciones y con sus yerros, la iglesia del Señor sigue prosperando, no por nuestros logros, sino como dijo el Señor: porque yo estaré con ustedes. El plan de Dios es perfecto. Aunque nosotros de repente lo echemos a perder, nosotros no interferimos para nada. Jesús lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fíjense, si los potestades de la oscuridad, de Satanás en cabeza, no pueden con la iglesia, mucho menos nosotros podríamos hacerle un daño. Nos hacemos daño nosotros mismos cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios y hacemos que la iglesia rompa su función y cambie su enfoque. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Somos los únicos que somos falibles, que por nuestra misma condición humana no necesariamente cumplimos a cabalidad con nuestro rol. Entonces, si se fijan, en ese esquema hay una parte perfecta y una parte imperfecta. ¿Cuándo podríamos cerrar la ecuación y cuándo podemos decirle al Señor que su iglesia está haciendo conforme a su corazón y estamos haciendo su labor? Cuando nos sometamos a su palabra. ¿Sí? Cuando hagamos cada uno de nosotros el papel y el rol que nos corresponde, de la manera en que la Biblia lo establece. Entonces, hermanos, que no sea por desconocimiento el hecho de que no lo hagamos. Estamos aniquilando una de las posibilidades. ¿Por qué las ovejas no cumplen sus responsabilidades? Por desconocimiento, porque no sabemos, que la mayoría de las veces no es por eso. Segundo parte, por negligencia, por descuido o por apatía. ¿Sí? Una cosa es que no sepamos, por eso estamos enseñándolo, que no quede pretexto de que no se nos enseñó. Entonces las otras dos ya serían responsabilidad directamente de nosotros. O no queremos, o si queremos y no podemos. Ahí es donde entra la palabra de Dios para darnos a conocer las herramientas, las palabras clave que en la Biblia encontramos para sostener estas responsabilidades. Y
lo vamos a hacer con ese bosquejo. 3 ámbitos en los cuales tenemos que conocer, aplicar y reafirmar según sea nuestro caso. Algunos no los conocen, se me hace que son la mayoría, porque a los que veo aquí casi todos ya tienen conocimiento de esto. Entonces, conocer y a lo mejor ya no. Sí recordar, porque muchas de las veces lo olvidamos, no se predica cotidianamente esto, así que podemos aprovechar esta sesión para recordar cuáles son nuestras responsabilidades. Y si ya lo sabemos, las conocemos, las recordamos, hay que reafirmarlas, hay que reafirmar estas normas de existencia que la Biblia establece para su iglesia. Y vamos a comenzar con el punto número 1, responsabilidades de las ovejas hacia ellas mismas. Para esto les pido que busquen Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Muy bien. Dice así la bendita palabra del Señor: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Identificamos en este pasaje fácilmente 4 órdenes, 4 imperativos. Si los identifican, incluso los resalté con negritas. Mantenernos firmes, estimularnos, no dejar de congregarnos y exhortarnos. Son claramente visibles. Estas acciones, hermanos, resumen claramente y contundentemente la misión por la cual la iglesia está diseñada para ser una comunidad. No se puede ser iglesia aislada, nos queda claro. Estas exhortaciones y estos mandatos se tienen que llevar a cabo en comunión. ¿Y qué es lo que producen? Bueno, producen que entre todos juntos crezcamos hacia una madurez espiritual. Recordemos, la carrera del cristiano no se corre solo. La carrera de la fe es para correrse en comunidad. ¿Por qué? Porque es de vital importancia, y sobre eso tengo entendido versará la predicación de hoy, que entre todos compartamos nuestros dones para poderlo lograr. Si como iglesia, en el mejor de los casos, como pasó con la iglesia de Jerusalén, todos estaban unánimes, dice Hechos 2, que compartían todo, tenían en común todas las cosas, y aún así surgieron dificultades. Imagínense con una iglesia que no está unida, con una iglesia apática, con una iglesia que no responde al llamado del Señor, pues esto se complicaría mucho más. Y así, hermanos, entre todos nos vamos ayudando. Sabemos que hay nuevos creyentes, hay personas más débiles en la fe que otras, y es necesario que la iglesia les estimule a seguir hacia adelante. ¿Sí? Así como con un bebé, el bebé no nace y se alimenta solo. Tiene que la mamá darle primeramente su leche materna, después enseñarle a deglutir, hasta que llega el momento que un jovencito, un niño, ya come solo, ya no tiene uno que estarle dando. Lo mismo pasa con los miembros de la iglesia. Cuando son nuevos, hay que enseñarles, hay que abrirles la despensa espiritual para que ellos solitos busquen la manera de irse alimentando. Pero hay que dejarles claro que va a llegar el momento en que ya no va a depender de la iglesia, sino de ellos mismos que busquen su alimento espiritual. Entonces, hermanos, como ovejas del Señor, eso es necesario hacerlo en el seno de la iglesia. Este pasaje de Hebreos, el eje principal es no dejar de congregarnos. Es de vital importancia. Por eso es la existencia, no es tanto una cantaleta que cada semana nos dicen los pastores: hermanos, congréguense, reúnanse, vengan, no falten. Sí, obviamente hay situaciones por enfermedad, por situaciones muy particulares, en las que, bueno, se ausenta uno de vez en cuando, pero que no se vuelva una práctica, ¿sí? Común. La primera vez es fácil, la segunda ya se nos hace más sencillo, hasta que llegue el momento en que se enfría el corazón. Entonces, mantenernos firmes, hermanos, es necesario para que en esas ocasiones, en esos momentos en que manifestamos debilidad espiritual, sabemos, hermanos, que contamos con el apoyo de toda la iglesia. Manos solidarias, apretón de manos, estímulos, palmaditas en el hombro, oraciones mutuas, en las cuales manifestamos esa comunión, ¿sí? Y lo más preocupante es que cuando un alma se enfría, no velemos y no veamos por su bienestar espiritual.
Ahora, esto no es privativo únicamente de responsabilidad de los pastores, porque somos muy dados a decir, no fue el hermano a ver si lo visita el pastor, que lo vaya y lo reprenda, que lo exhorte. No, usted también lo puede hacer. Si se fijan en el pasaje, no está dirigido a los pastores, está dirigido a la congregación. Todos tenemos ese llamado. Entonces, hermanos, se requieren dos condiciones para eso. Primero, que haya una oveja dispuesta, presente, que necesite ayuda, que necesite ser pastoreada, y que haya pastores y líderes dispuestos a atenderle. Pero eso no es privativo de pastores, sino de toda la comunidad. Segundo aspecto, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y si se fijan en esta frase, hay un verbo compuesto. Considerar como estimularnos. ¿Qué significa considerar? Buscar alternativas. A ver, ¿ya consideraste esta posibilidad? ¿Ya consideraste esta otra? La Nueva Traducción Viviente dice, ese mismo pasaje nos dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Sí? Ahí nos queda un poquito más claro. Hay veces que esas acciones que nosotros consideramos son las que nosotros creemos útiles. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues la crítica, la reprensión. A veces no tenemos el don de la exhortación y somos muy buenos para exhortar. Creemos, ¿verdad? Que lo somos. Y creemos que con actitudes farisáicas, no hermano, pues por eso te va como te va, mira nomás cómo andas, pues por eso Dios no te bendice. No, esa no es la manera. ¿Cómo es la condición? El amor y buenas obras. ¿Sí? Si no se hace con amor, una reprensión no sirve de nada. Acuérdense, los unos a otros son para mantener unida a la iglesia. Otro aspecto, hermanos, es que la responsabilidad es compartida. Sí, como les decíamos hace un momento, no depende todo del liderazgo, no depende todo de que la iglesia, hay cristianos muy comodines que siempre quieren que les estén estimulando, dale hermano, sí, hermano, ahora sí. Pasan la vida, todo su trayecto de la carrera cristiana, jalados, ¿sí? Como con un remolque, siempre nos tenemos que traer con una soda, hermano, muévete, estimúlate. Llega el momento en que ese hermano también necesita estimular a otros. La responsabilidad es compartida. Hay una parte de responsabilidad del liderazgo de los hermanos fuertes, como menciona Romanos también, hay la lucha de los hermanos débiles contra los hermanos fuertes. Sí hay una responsabilidad, pero también es una responsabilidad de los que sean débiles fortalecerse cada día en el Señor. ¿Sí? Recuerden ustedes cómo Jesús mismo a sus discípulos les dijo en Juan 6, si ustedes quieren también, si se les hace muy dura el yugo, la carga, váyanse. Si quieren, ustedes también se pueden ir. Y le contesta Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida. Jesús deja claro en este pasaje que la responsabilidad es mutua. ¿Sí? ¿De quién es la responsabilidad de permanecer? De ellos. Igualmente, en este desafío y en este proyecto que tenemos de formalizar nuestra membresía, a nadie se le va a obligar. La prueba está, la invitación está hecha y no somos ni la mitad de lo que vamos a estar a la hora del tiempo. ¿Sí? El desafío sigue abierto, pero cada quien es libre y responsable de su decisión. Por eso en el próximo estudio y a partir de ese momento se va a desafiar y se va a plantear en la iglesia los que estén dispuestos a asumir esas responsabilidades, hagan. Y el que no, con toda libertad, nadie le va a impedir la entrada. Habrá gente que diga, yo quiero seguir viviendo así, sin ningún compromiso, aquí me la paso bonito, me entretengo, me edifico, pero hasta ahí. Yo no quiero responsabilidades. Muy libre es su decisión, pero usted sabe, por desconocimiento no va a ser. ¿Sí? La iglesia está enseñando lo que implica eso y la responsabilidad que Dios le ha dado en este aspecto. Muy bien. Qué bueno que se está transmitiendo para que todos los que no lo están escuchando ahorita lo escuchen después. Al final de la clase hago esa invitación. Entonces, hermanos, responsabilidades hacia nosotros mismos. Me estoy yendo lo más rápido que puedo porque está extenso el estudio. Si de todos modos algo no queda muy claro, porque lo hice para poderlo responder. Muy bien, entonces, hermanos, esto nos conecta a que hay responsabilidades mutuas. Mías hacia ustedes y ustedes hacia mí.
pero también hay una responsabilidad de todos nosotros como ovejas hacia el liderazgo, hacia nuestros líderes. Ese es el segundo punto de nuestro estudio de hoy. Responsabilidades de las ovejas hacia sus líderes. Para eso nos vamos a Hebreos 13:17. Pasaje muy conocido, ustedes lo han leído, y dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Qué delicado tema. Como decíamos en la clase pasada, no nos gusta la imposición. Estamos en una generación muy libertina, muy creyente de que sus propias facultades son lo máximo y que son lo único que necesitan. Muy autónoma, por decirlo de alguna manera, aunque no necesariamente la autonomía sea algo positivo. Y la idea de obedecer y sujetarse, como que no le damos muy buena cara. Y en todos los aspectos, no nada más en la iglesia, no nada más en el camino del Señor, en todo, en el trabajo. No nos gustan los jefes estrictos, nos gustan los jefes pasalones que nos dejen hacer. Al cabo ahí la llevamos, ahí damos bolita. Nos gusta en la casa, a los hijos ya no les gusta que los regañen. Ahora tienen que buscar argumentos para convencerlos de que nos estás regañando con justificación. Hagan ustedes el favor. ¿Sí? Y ahí está uno, ¿cómo le convenzo de que no? ¿A poco en nuestros tiempos andaban las mamás buscando? Mira, con la pura chancla te convencieron. ¿Sí? Tampoco estoy siendo partidario de la violencia, no me malinterpreten. Pero eso de que ahora todo el mundo necesita que le justifiquen la autoridad está muy mal. Y empezando por aquí, a Dios no le podemos cuestionar su autoridad. Y lo que la palabra enseña es para creerse y para aplicarse. Claro, aún así, fíjense cómo Dios en su infinita bondad nos da argumentos, nos da justificaciones y nos da razones por las cuales debemos someternos a su voluntad. Pero hermanos, la obediencia es difícil para los seres humanos. Y en este caso, que ha sido problema de generaciones, conflictos con la autoridad pastoral, porque siempre habrá dentro de la iglesia personas que no les gusta someterse a la autoridad pastoral. Aquí, hermanos hebreos, el autor de Hebreos es muy claro al decir que la idea de someterse y sujetarse a los pastores es con una razón muy importante, de mucho peso. ¿Sí la detectan? Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. ¿Qué le parece? ¿Le parece poca razón? Ellos le van a dar cuenta a Dios de su andar en la vida cristiana. No de su vida privada y su vida particular. Eso no. Eso usted solito va a dar cuentas ante Dios de su conducta. No. De su caminar en el camino del Señor, de su andar. ¿Sí? Ellos le van a dar cuentas al Señor. ¿Cómo no se van a preocupar por nosotros? ¿Cómo no van a tener la autoridad que Dios les ha conferido para que con toda firmeza nos digan las cosas en las cuales debemos corregir nuestra relación con Dios? Esta obediencia y sujeción van más allá de la diplomacia, de la educación. Hay gente que no le falta el respeto a los pastores, pero simplemente no los obedece. No necesariamente es decirle improperios, ni ignorarlo. Tal vez les hacemos caso, pero mire, que por una oreja que por otra me salga, es como menospreciar su autoridad. Y no es la de ellos, es la que Dios les ha conferido. Ahora, este texto también incluye una medida, ¿sí la detecta? Un estándar. ¿A cuál nivel debemos de llegar en someternos y sujetarnos a ellos? Dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, que además de sujetarme y obedecerlos, lo tengo que hacer de tal manera que les provoque gozo. Fíjense, está difícil, ¿verdad? El estándar es la estabilidad emocional que ellos reciben cuando la iglesia se somete a la voluntad de Dios, no a la de ellos, porque esa autoridad, mientras estén en el precepto bíblico, viene de Dios. ¿Sí? Esa actitud de una iglesia obediente, sana, conforme a la voluntad de Dios, les produce gozo y paz a los pastores. Y eso les da la facultad de ser más fructíferos en su ministerio. Entonces, hermanos, no creamos, no demos por hecho de que esa relación íntima que los
pastores entablan con Dios les garantiza una cierta inmunidad o una insensibilidad a nuestras rebeliones, a nuestra manera de ser infieles. ¿Sí? Obviamente tienen una relación con Dios muy personal, muy directa. Ellos no se distraen como nosotros a lo largo de la semana, sino que todos los días buscan hacer la voluntad de Dios. Por eso no quiere decir que sean insensibles a los desprecios y a las desobediencias de la iglesia. Y termina el texto con un plus. Fíjense cómo es tan bueno el Señor. No solamente nos ordena, pero nos dice en qué nos beneficia. Al mismo tiempo, si lo volteamos, es una ventaja y una desventaja, porque dice, eso no sería provechoso para ustedes, si en caso de que, ¿qué? De que ellos se quejen y de que ellos no tengan gozo por nuestra conducta, por nuestra obediencia. Pero sería una ventaja si nosotros somos dóciles, somos obedientes y somos responsables con esta atribución que nos confiere la Biblia. Entonces eso les va a producir gozo y sería provechoso para la iglesia. ¿Sí? Fíjense cómo en un pequeño pasaje encontramos estas tres ventajas de los cuales se desprende nuestra responsabilidad como ovejas hacia nuestros líderes. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Yo lo concluiría con dos preguntas. ¿Qué tan gozosos están nuestros pastores con tu obediencia a Dios? No a ellos, a Dios. Créanme que ellos no nos van a pedir algo que la Biblia no nos pida, que Dios no pida de nosotros. ¿Sí? En el momento que les diga, dejen aquí sus, ¿cómo les llaman ellos? Sus semillas. No, ahí sí obviamente no se están sujetando a la palabra de Dios, eso no es bíblico. En ese momento no estamos obligados a obedecer. Pero si ellos nos piden y nos procuran únicamente que nos apeguemos a la palabra de Dios, ellos están siendo solamente el portavoz, son los profetas de Dios, son los que hablan en su lugar. Entonces, ¿qué tan gozosos los ponen? Con nuestra obediencia. Y la segunda, ¿está beneficiando tu fidelidad a la vida de la iglesia? ¿Tu fidelidad y tu obediencia? Acuérdense que eso sería provechoso para la iglesia. ¿Es mi fidelidad y mi obediencia motivo de que la iglesia crezca? Se los dejo como preguntas. Esa es nuestra segunda responsabilidad. Pasamos a la tercera. Responsabilidad ante la iglesia. Dentro de este sometimiento a las autoridades, que son nuestros pastores, hay una clave muy importante. También la responsabilidad hacia nuestros pastores no es solamente obediencia y sujeción, también está su reconocimiento. Vamos a empezar con 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice así: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. ¿Sí? A ese reconocimiento, a esa obediencia a su autoridad se suma un elemento más. En este pasaje queda muy claro: una alta estima a su labor. ¿Cómo lo traduciríamos esto? Alta estima. Bueno, yo lo estimo mucho. A mis dos pastores yo los estimo mucho, los respeto y los abrazo y los saludo. ¿Será suficiente solamente eso? La estima, como la conocemos en el idioma español, estimar. Hasta a la gente que no queremos le ponemos estimado señor González, ¿verdad? En las cartas. Entonces, como que estimar no es la idea. ¿Ustedes creen que eso quiso decir Pablo? No. Vámonos a la NBI, la nueva versión internacional dice, sean considerados. Y la frase tenerles en alta estima lo traduce como mucho respeto. Ahí va cobrando un poquito más de sentido. Sean considerados con ellos y ténganles mucho respeto a quienes guían, amonestan, dirigen y trabajan arduamente, con diligencia, instruyéndoles. ¿Sí? ¿Se fijan? Todos estos sinónimos ya nos dan una mejor idea de lo que nos está diciendo este pasaje. Parte de nuestras responsabilidades como iglesia es sostener a nuestros hermanos, pero en amor, reconociéndolos, ser considerados,
tenerles una alta estima, mucho respeto, porque ellos nos guían, nos amonestan, nos dirigen y nos instruyen. Queda un poquito más claro, ¿verdad? Muy bien, este llamado pastoral que ellos tienen, hermanos, es una gran misión que no es fácil llevar a cabo. Créanme lo que lo he vivido, lo he visto de manera más cercana. Los lunes son a veces días muy difíciles para nuestros pastores, porque deje usted el cansancio del domingo y de la fatiga mental, espiritual y el desgaste de atender a las almas en dificultades. A veces es el desencanto de que no hubo respuesta, de que hubo poca asistencia, de que no hubo fidelidad, de que siguió habiendo impuntualidad. A veces es las actitudes nuestras las que nos derrotan, las que nos hunden un poquito en la tristeza. Hermanos, no es por su simpatía, no es por su talento, ni su inteligencia, ni sus capacidades que les debemos tener en esta doblada honra, sino por la esencia del ministerio que realizan. Ellos son los portavoces de la voz de Dios. Entonces, hermanos, olvídense de tener un pastor youtuber o influencer, como le dicen ahora, carismático, que tenga mucho arrastre. No. Esas personas que más que nada buscan que sean apapachados, que quieren ser atendidos. Hermanos, no es por ahí. Debería ser al revés. Claro, debe ser recíproco, pero debería ser al revés. Nosotros ganarles en esa alta estima y darles a ellos esas condiciones para que su relación con Dios fructifique en un ministerio eficaz. Entonces, hermanos, otro pasaje, 1 Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y aquí viene el detalle con el que vamos a entrar a la tercera responsabilidad. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí Pablo, en 1 Timoteo 5, 17 al 18, rescata dos pasajes externos. El primero está en Deuteronomio 25, 4, allá en el Antiguo Testamento, cuando de manera literal la ordenanza era que a los animales que trillan no les pusieran bozal para que mientras trabajan se alimenten de lo que están trabajando. Créame que había capataces y agricultores tan crueles que decían, no, tú nomás trabájame arando los surcos, pero no comas de la cosecha. Y el pobre animal muriéndose de hambre, pero con un bozal, pues ¿cómo masticaba? Entonces lo tuvieron que establecer como una ordenanza que no le pusieran bozal al buey cuando fuera trillando. Dirán ustedes, ay, qué agricultores tan malvados. Hermanos, hay iglesias que así son. Le ponen bozal a sus obreros. ¿Por qué? No, es que tu llamado es espiritual. Tú no te fijes en lo económico. El pastor tiene que ser pobre y humilde. Nosotros lo mantenemos pobre y el Señor lo mantiene humilde. ¿Verdad? Así, a ese grado tuvo que Pablo rescatar ese pasaje, fíjense que era literal, directamente hablando de un animal, para traerlo al contexto de la iglesia. Ahorita vamos a ver el contexto en el cual lo tiene que enseñar. Y el otro texto lo dijo Jesús mismo. Ándele, para el que diga que no es cierto. Lucas 10:7, Jesús lo dijo. El obrero es digno de su salario. ¿Sí? Claro, en otro contexto, pero refiriéndose a eso. Si en el mundo coloquial, secular, el obrero es digno de su salario, con más razón, un obrero en la viña del Señor. ¿Sí o no será merecedor de un salario? Entonces, hermanos, este es un tema delicado que ha dividido iglesias, que ha causado lágrimas y profunda depresión. Incluso, no sé, me atrevería a decir en otros ámbitos, en otros países, retiros del ministerio de pastores, a lo mejor hasta suicidios, porque no se les reconoce su labor. Innumerables casos conocemos de la negligencia de las ovejas irresponsables que asumen que es su deber mantener al pastor humilde, así, en esas condiciones. Hermanos, ya lo dice la Biblia, ellos son dignos de un doble honor y por supuesto que esto implica su retribución económica. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero tenemos una asignatura pendiente en ese aspecto. Por supuesto que el argumento principal es que somos una iglesia pequeña, en donde los recursos todavía no son lo suficientemente amplios
como para retribuirles de una mejor manera, pero hermanos, que no se nos quite de la vista y de la visión esa necesidad, esa responsabilidad que tenemos. Tercera responsabilidad, y aquí entramos, ¿creemos que es la única responsabilidad hacia los pastores? ¿Tenerles en doblada honra, en alta estima y una buena retribución? No, hay más responsabilidades de las ovejas ahora hacia la iglesia. Nos vamos a Efesios 4 del 1 al 3, dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados. Ahí está todo, ahí lo encierra todo, pero vamos a sacar más enseñanza, más datos. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este pasaje lo contiene todo. Si pudiéramos darle su interpretación perfecta, extraer de él las enseñanzas prácticas y aplicarlas a nuestra vida, hermanos, aquí encontraríamos la respuesta a todos los conflictos y problemas de la iglesia. El problema es que, bueno, no profundizamos lo suficiente, no lo entendemos, no lo profundizamos, y sin duda, hermanos, que tenemos que echarnos un buen clavado a la Escritura para determinar y descubrir cuáles son las acciones prácticas que la iglesia puede llevar a cabo para vivir conforme a su llamado. Ahí está la indicación. Vivan conforme al llamado, a la vocación que les fue dada. Pues sí que fácil, ¿no? Ponerle el cascabel al gato, el chiste es quién se lo pone. Bueno, vivan conforme a su llamado. Pues sí, hermano, ¿cómo le hacemos? Si fuera fácil, pues no hubiera problemas en las iglesias. Todas las iglesias estarían ganando almas, siendo de bendición para su comunidad. Sin embargo, vemos el estancamiento del evangelio precisamente por eso, porque la iglesia no está viviendo de acuerdo a su llamado. Bueno, vamos a sacar de este pasaje 3 acciones prácticas, claves, y me voy a ir lo más rápido que pueda para poder terminar, para que la iglesia viva conforme a su llamado. Número 1, velar por la unidad en la iglesia. El versículo 3 de este pasaje termina diciendo Pablo, esforzándose por preservar la unidad. Hermanos, ¿en qué se debe uno esforzar? ¿Se esfuerza usted en comer? Pues no, porque se nos da de manera natural. ¿Se esfuerza usted en respirar? No. Se esfuerza uno en lo que no se da de manera natural. Se esfuerza uno en hacer una dieta, en trabajar, en levantarnos, en aguantar, ¿verdad?, toda la jornada laboral, los 6 o 7 días de su semana. Nos esforzamos en lo que no se nos da. ¿Por qué? Porque generalmente nos cuesta un esfuerzo extra, un esfuerzo adicional. En este pasaje, Pablo nos dice y reconoce que preservar la unidad de la iglesia no es algo que se da de manera natural. Así como se dio nuestra regeneración, nuestra salvación, nos hubiera gustado que también Dios hubiera incluido en el paquete que fuéramos mansos, humildes y tuviéramos el fruto del Espíritu, todo. No, eso no se da de manera natural, por eso lo tenemos que trabajar, por eso tenemos que discipularnos, por eso tenemos que someter y quebrantar nuestras necesidades humanas a la necesidad del corazón. Buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Nosotros le hacemos al revés. Primero busco mi sustento, mi bienestar, mi comodidad, mi salario, mi sueldo, y ya por añadidura voy a la iglesia. Busco al Señor. ¿Ven? Volteamos el caballo. ¿Por qué no? Pues porque no se nos da de manera natural. ¿Ven por qué hay que esforzarse? ¿Sí? Las ovejas, hermanos, como una de sus responsabilidades, deben tener un cierto grado de actitud, de voluntad, de motivación. Si usted quiere de estímulo, aunque no debiera ser el único estímulo, debe ser fieles al Señor, pero bueno, incluyámoslo. Estímulo para buscar este objetivo. Todo esto es importante, pero Pablo nos da una clave. ¿Cómo hacerle? Ahí lo tiene un poquito más arriba. Soportándose unos a otros en amor, en el versículo 2. ¿Sí? Soportar a otra cosa que nos cuesta trabajo, que no se nos da de manera natural. Soportamos a compañeros de trabajo difíciles, soportamos a familiares que a veces no quisiéramos que ni se nos acercaran, soportamos tantas cosas porque no los amamos de manera natural. Hermanos, en la iglesia también hay que soportarnos unos a otros. ¿A poco creía que usted era el único que
batallaba para soportar a alguien. Y también hay gente que batalla para soportarlo a usted. Sí, sin embargo, es una ordenanza. Dentro del seno de la iglesia no todo va a ser maná celestial. Va a haber momentos, va a haber tribulaciones, va a haber luchas, va a haber gente con la que no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo. Sin embargo, esto es una ordenanza, que entre todos nosotros nos soportemos. ¿Y cómo le hacemos? Pues viviendo en comunidad, esforzándonos en vivir en unidad. Algo así pasó en la iglesia de Corinto. Vayan a 1 Corintios 1, versículos 11 al 13. Fíjense bien lo que pasó ahí. Les dice Pablo: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé era la informante clave, que hay discusiones entre ustedes. Ya me dijeron, ya me llegó el rumor. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro dice: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y otros: no, ustedes están mal, yo soy de Cristo, yo soy el mero bueno. Hermanos, les dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Con esos argumentos les está refutando esa actitud. Hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Una simple discusión, porque dice el principio del pasaje que hay discusiones, derivó en una división. ¿Qué pasó? ¿Responsabilizaron a los pastores? Pablo dice: ese pastor que no les enseñó. No, ustedes. Sí, nosotros generalmente responsabilizamos. No, es que se generaron esas divisiones o esas discusiones porque el pastor no hizo lo que le debía. Hermanos, nosotros somos los causantes de nuestros propios errores. Es como si culpáramos al juez porque el delincuente robó. Al juez importa, en parte la justicia, hay una ley al que los ciudadanos se deben someter, y si él la rompe, necesita una reprensión, amerita un castigo. Lo mismo pasa aquí. Tenemos la instrucción de vivir en unidad, de soportarnos unos a otros, como muchos otros unos a otros que hay, que ahorita los vamos a recordar, y solamente el Señor establece la norma por la cual se debe regir. Entonces, hermanos, esa es la clave para vivir en unidad. Si en la medida que lo hagamos, el trabajo de nuestros pastores se tornará más llevadero y no se agotarán sus recursos, sus fuerzas. Como les digo, llegan a lunes abatidos porque anduvieron apagando incendios. Ya se peleó fulanito con otro, ya se están distanciando otra vez estas familias, ya este matrimonio otra vez en dificultades, ya otra vez este hijo rebelde. ¿Por qué darles más dificultades de las que ya de por sí acarrean? Recordemos que la madurez de una iglesia se mide en la menor existencia de conflictos y en la adecuada atención de los conflictos que se le presentan. Segundo aspecto, servir. ¿Cuándo se preocupa uno por el prójimo? Cuando no atiende su propia casa. ¿Cuándo se da usted cuenta de que el vecino no limpió su patio, de que le está echando la basura? Cuando no asea su propia banqueta. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay problemas en la iglesia? Cuando no atendemos nuestra propia dificultad. ¿Sí? Es necesario que estemos ocupados en la obra del Señor, haciendo lo que nos corresponde y no estarle cuidando la vida al otro. En Gálatas 1, si los que están anotando o oyéndose a la Biblia en cada pasaje, vamos a leer versículos 6 al 8. Ahí pasó también algo curioso con esa iglesia en Galacia. Les dice Pablo: hermanos, me sorprende, de veras, me asombra que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Sea repudiado, sea hecho a un lado, ¿sí? Sea separado. No hay mejor manera, hermanos, que de dejar de distraernos que buscar errores a nuestro alrededor. Sí, por eso nos distraemos de nuestra misión. ¿Se acuerdan de ese estudio? Enfócate, tus ojos en Cristo. Si estás viendo a los lados, lo más seguro es que te vas a distraer en algo. Enfócate en hacer la voluntad del Señor y créeme que ni siquiera te vas a estar dando cuenta de que un hermano anda mal, de que otro hermano
hizo cualquier otra cosa, sino que tu motivación principal va a ser vivir para la voluntad del Señor. Sin embargo, este tema del servicio suele malinterpretarse, y como todo buen legalista que todos llevamos dentro, lo anteponemos a nuestra obediencia a Dios. ¿Qué decimos? Bueno, sirvo, hago, doy, voy, asisto, canto, hago esto, hago lo otro. Nos gusta que nos den una lista y ya con eso nos justificamos. ¿Sí? Señor, yo ya cumplí, yo ya vine a la iglesia, yo ya di mi diezmo, déjame en paz. El resto de mi semana lo quiero para mí. Esto nos lleva a un extremo opuesto que también nos quita el foco de atención. Aquí Pablo les dice, hermanos, no se distraigan, no se maravillen de cualquier cosa. Por eso los Gálatas se maravillaron, se distrajeron, se deslumbraron, porque les predicaron un evangelio diferente. No estaban ocupados en el foco principal, que era el evangelio de Cristo. Se distraen, se perdieron. ¿Qué va a pasar con esta iglesia si se distrae? Si empieza a preocuparse más por otras cosas, por la adoración, por la alabanza, por el templo, por el ornato, por los cultos, por la asistencia, por los departamentos, se va a distraer. ¿Cuál es el foco principal? El Señor, el Evangelio. Un poquito más adelante, en Gálatas 3, en ese mismo pasaje, dirigido a la misma iglesia, por el mismo problema que habló del capítulo 1, les dice más adelante, oh Gálatas insensatos. ¿Sabe qué les está diciendo? Nomás que la Reina Valera se quiso ver buena onda. Insensatos. ¿Sabe cómo les está diciendo? Tontos o lo que le sigue. Que no lo digo por educación. Sí, le está diciendo de plano, así como le decimos a veces a los hijos, ¿no? Si serás. Bueno, les está diciendo, no puedo creerlo. ¿Qué es lo que le causaba asombro a Pablo? ¿Qué nos ha hechizado? ¿Qué nos ha extasiado tanto así? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Así como si ustedes estado al pie de la cruz, así se los explicamos y ustedes ya andan creyendo otras cosas. ¿Sí? Es un ejemplo solamente de lo que una iglesia puede llegar a incurrir cuando no se enfoca no se ocupa en servir y enfocarse en el evangelio del Señor. Están puestos como iglesia, y se los pregunto también en el plano individual, ¿están puestos sus ojos únicamente en Cristo? ¿Es Cristo la única fascinación de nuestras vidas o sigue habiendo distractores que nos fascinan y nos embelezan, nos distraen? Entonces pasemos ya, demos un paso más. Esta es la invitación para todos los que se van a ser miembros. Dejemos de pensar, yo no hago nada por dividir a la iglesia, veo cosas pero me quedo callado. No, quítese ese argumento y diga mejor, ¿qué estoy haciendo para mantener la unidad de la iglesia? O sea, que no sea una actitud pasiva, que sea activa en pro de la unidad de la iglesia. Sí, esa es una de las grandes responsabilidades que como ovejas tenemos. Y la tercera, dar apoyo moral y material a la iglesia. Se traduciría apoya. ¿Sí? ¿Sí se fijaron cómo cada una tiene un verbo? Un imperativo. Esfuérzate, ocúpate. Ahora vamos a ver, apoya. La iglesia de Corinto, vámonos por favor rápidamente, 2 Corintios 9. La iglesia de Corinto, como muchas en la actualidad, tuvo un dilema ético, vamos a ponerle entre comillas. Este dilema ético, fíjense que estamos en esta dificultad porque estaban queriendo eludir su responsabilidad en el sostenimiento de los santos. Rápidamente se los leo, dice Pablo, porque en cuanto a este servicio a los santos es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Por eso les digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. ¿Se fijan en qué terrenos estamos pisando? En los terrenos que lamentablemente muchas falsas doctrinas han tergiversado, haciéndolo caer como la doctrina de la prosperidad.
¿sí? Hemos tenido mucho cuidado en plantearlo bien en predicaciones y en estudios. No es el enfoque de una iglesia el evangelio de la prosperidad, no debe de serlo, aunque hay muchas que lo es. ¿Sí? Cuando la Biblia enseña que la iglesia siembre, no se refiere a que siembres tu ofrenda para que seas prosperado. Dios no quiere tu prosperidad económica, Dios quiere tu prosperidad espiritual. ¿Sí? Cuando se enseña sobre la ofrenda en la iglesia, hermanos, se pisan terrenos difíciles, incluso desde la misma iglesia primitiva. Aquí está la prueba. La iglesia de Corinto tenía esta mala interpretación de las enseñanzas de los apóstoles. Ellos decían, ¿y por qué le vamos a dar a los siervos, a los obreros? Se empezaron a plantear esa necesidad, esa disyuntiva, ese dilema. Pablo les vuelve a recordar, hermanos, lo que ya vimos hace unos minutos, que la iglesia está también para sostener a sus santos. A la iglesia se le es conferida esa responsabilidad de que contribuya para eso. Lo vuelve a recordar en 1 Tesalonicenses 5 cuando les dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. ¿Sí? Es bíblico el que la iglesia vea por ese tipo de responsabilidades. ¿Y cómo se sostiene? Con las ofrendas. Entramos al terreno de los diezmos. Hermano, si yo te dijera que el diezmo no es bíblico, ¿qué harían? Me agarraban de aquí y me echaban para afuera. ¿Cómo estás enseñando eso? Que el diezmo no es bíblico. Hermanos, fue bíblico en el Antiguo Testamento. Para la iglesia del Nuevo Testamento no es una ordenanza. Y entonces, ¿por qué nos piden que diezmemos? Y entonces, ¿por qué es una de las responsabilidades? No, déjame decirte algo. El diezmo se instituyó en el Antiguo Testamento como una medida porque a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, no les era permitido trabajar. Ellos, su única ocupación era ministrar al pueblo en la atención espiritual. Era el vínculo, la relación entre Dios y el pueblo. Entonces, como ellos no trabajaban ni tenían derecho a tener propiedades, el pueblo debía dar el 10% de lo que ellos producían para que de ahí se mantuvieran los levitas. ¿Sí? El sacerdocio se acabó. ¿Por qué? Porque llegó el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Se acabó también la institución del diezmo. No encontrará usted en el Nuevo Testamento ninguna referencia que la iglesia diezmaba. No. Sin embargo, ¿sabe qué? Porque los que están diciendo, ay, libre soy. No. Los que están diciendo, qué bueno que no tengo que dar el diezmo, déjame decirte la contraparte. Lo que sí es bíblico, lo que sí está en toda la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, es que ofrendes. ¿Y qué se ofrenda? ¿El 10%? Se ofrenda todo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. ¿Qué es la fuerza? Pues el producto del trabajo. Todo lo quiere el Señor. Claro, nos da la oportunidad y que nos quedemos con algo. El obrero es digno de su trabajo y de su salario, por eso no te lo está exigiendo. Pero en la medida en que tú seas más agradecido y más consciente de la necesidad de tu iglesia, tú vas a querer dar más y más. ¿Sí? En esa medida es que el diezmo no es bíblico ya para la iglesia actual, pero la ofrenda sí. Ofrendar para el sostenimiento de la iglesia es una de nuestras responsabilidades. Entonces, hermanos, la pregunta no debe de ser, ¿estoy obligado como cristiano o miembro de la iglesia a diezmar? No, la pregunta debe de ser, ¿de qué otra manera, además de mi dinero, puedo participar más activamente en la obra de mi iglesia? El sistema del diezmo se sigue utilizando básicamente porque si no se enseñara, pues incurriríamos en una omisión por decir de qué manera se instituyó en el Antiguo Testamento, pero sobre todo, hermanos, como una medida de recurso, ¿sí? Solamente como una manera de estimar, que te ayude a ti para más o menos estimar en qué proporción puedes ofrendar, pero no necesariamente, exactamente, como un mínimo, como un tope, pero no necesariamente porque tenga que ser el 10%. ¿Sí? Tampoco lo metas al plano del legalismo y decir, es que no estoy diezmando lo correcto, por eso Dios no me bendice. No, Dios no se rige por eso. Dios ve tu corazón y lo que le ofrendes de tu corazón es lo que Él considera. Entonces, hermanos,
Si logramos empezar a dar con liberalidad, evidenciaremos que efectivamente estamos creyéndole a Dios cuando nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, y hay otras acciones prácticas que pueden incentivar la participación de las ovejas en sus responsabilidades con la iglesia, que son orar por la iglesia, aunque debería ser algo que se da por sentado, hay veces que hay que recordárnoslo. Orar por ellos, asistir a las actividades, apoyar y sobre todo poner nuestros dones a disposición para que la iglesia trabaje con este enfoque. Hermanos, ahí está, a grandes rasgos, me fui lo más rápido que pude y gracias a Dios pude terminar. Como conclusión, no es suficiente el breve vistazo que le estamos dando a estos aspectos. Esto ya se enseñó en un discipulado hace un año. Estas sesiones nos llevaban hasta un mes. En cada uno de estos estudios nos llevábamos 4 semanas. Entonces es imposible que con la profundidad correcta se analice todos esos aspectos, pero hermanos, se nos va a seguir enseñando, se nos va a seguir instruyendo, no termina aquí esto. ¿Qué es lo que estamos en este momento buscando como objetivo? Que en este periodo, en esta transición que como iglesia hemos determinado dar un paso más en la obediencia a Dios y a nuestras autoridades, vamos a formalizar la membresía. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Que lo reflexiones, que lo analices. En el plano personal, por supuesto, tú y tu Señor, en tus devocionales, dobla tu rodilla, plantéaselo al Señor y dile, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Verdaderamente quieres este compromiso de mi parte? Pero también como familias. La próxima semana, si Dios lo permite, al final del estudio, vamos a entregarles un breve resumen de estos aspectos bíblicos sobre la membresía, para que por favor lo analicen en su casa, en un culto familiar. Si ya lo tienen, aprovechen uno de ellos. Si no lo tienen, pues qué mejor motivo para que lo empiecen a realizar. Y en esa semana, hermanos, ustedes orando, eso es fundamental, en oración, cada uno de ustedes determine si va a aceptar el desafío, el reto de adscribirse como miembro de esta congregación. Eso sería la próxima semana, pero por lo pronto, como tarea nos llevamos esta consigna. Óralo, analízalo, vuélvelo a estudiar. Nos pidieron que mandáramos las diapositivas en el WhatsApp, lo vamos a hacer para que ustedes lo vuelvan a recordar. Es imposible verlo si fue difícil en 2 sesiones, en 4 sesiones, con más dificultad se vería en una sola clase. Pero ustedes vuélvanlo a estudiar y sobre todo, órenlo. Créanme ustedes que el Espíritu Santo hablará a sus vidas y les dará la decisión correcta. Y como les digo, el desafío se plantea, los valientes, los decididos, los determinados tomarán el reto. Los que no, sin ningún problema, bienvenidos sean cada domingo a congregarse, a gozarse con nosotros, pero sí hay una responsabilidad que Dios les está enseñando. Ya no sería por ignorancia que ustedes no se comprometieran a la membresía de una iglesia. Entonces, eso sería la conclusión. Hermano Pablo, ¿tienes algo que compartir? Sí, solamente agregar que los que no han sido bautizados, ya se comentó anteriormente, igual si es tu deseo que les bautizar para que nosotros contemplamos en este proceso, también esta parte de... Qué bueno que me lo recuerdas, hermano, porque eso venía en el estudio de la próxima semana. Ahora sí, específicamente vamos a hablar de los requerimientos bíblicos para ser miembro de una iglesia. Y ahí, por supuesto, que se va a mencionar el bautismo. Estamos hablando de personas que ya han sido bautizadas. Los que no han sido bautizados, como dice mi hermano, se les consideraría para que en cuanto se bauticen, por obediencia, no por requisito, yo quiero ser miembro, me voy a bautizar. No, esa no es la motivación. Debe ser un compromiso de obediencia con Dios. Pero bueno, ya en su momento se les daría el estudio específicamente para eso, pero también les consideraríamos en el momento en que fueran bautizados. Esto es específicamente para los miembros bautizados con la misma fe y orden. La próxima semana ahondamos sobre eso. Por lo pronto, hoy concluimos, hermanos. Los que llegaron tarde, vean por favor el video, porque desde el primer minuto hablamos cosas importantes. Ahí se los encargo que lo vean dentro de su muy apretada agenda de la semana. Dedíquenle por favor 1 hora a que vean este video, porque es importante que lo tengan presente. Dios les bendiga y vamos a nuestro culto.